Buenas noches, hermanos. Ya no sé si llorar o predicar, ¿verdad? Se vale las dos. Agradezco mucho a Dios por la bendición para estar esta noche delante de ustedes. Es un privilegio que nos concede el consejo, la directiva, para poder tener una pequeña parte en la enseñanza de la palabra de Dios. Los tiempos que nos ha tocado vivir son de los tiempos más peligrosos, aunque en el tiempo del apóstol Pablo la situación estaba también difícil cuando él le escribe a Timoteo y nos dice la clase de hombres que iba a vivir, que iba a enfrentar. Pero hoy lo estamos viviendo. Esta generación que nos ha tocado vivir ahora, somos testigos de situaciones tan difíciles que hemos estado enfrentando. La violencia, la inseguridad, las enfermedades y muchas otras cosas han ido minando el ánimo, la entrega y la dedicación del pueblo de Dios. Pero es tiempo de tomar fuerzas. Es tiempo de aceptar los retos que se nos han dado durante lo que va de esta actividad, de nuestro compañerismo, y creo que es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. He tenido la bendición de estar en muchos compañerismos, pero este es un compañerismo muy especial. No sé cómo ustedes lo vean, pero es un compañerismo muy especial por varios aspectos que no quiero mencionar, pero el ambiente, el espíritu, las enseñanzas, la asistencia, hermanos, la asistencia, ¿verdad? Que hoy tenemos no sé cuántos somos, lo bueno es que todos hemos alcanzado comida, ¿verdad? No sé cuántos estamos, pero estamos una cantidad enorme. Muchos pastores, esposas de pastores, colaboradores, pero también muchos hermanos de nuestras iglesias. Y yo quiero agradecerle a todos ustedes que han tomado este tiempo, porque no solamente requiere de tiempo, requiere de recursos para poder moverse hasta acá. Pero vale la pena. Vale la pena asistir a reuniones como estas, vale la pena el sacrificio, el esfuerzo que podamos hacer. Porque Dios es el tiempo, y no estoy diciendo que en otro tiempo no nos habla, pero es un tiempo muy especial, porque nos reta la palabra del Señor, nos enfrenta. Los retos que hemos estado teniendo nos enfrentan con el propósito de que seamos mejores para el Señor, de que el nombre de Dios pueda ser honrado y pueda ser glorificado. Me corresponde, hermanos, esta noche compartir con ustedes el tema general: son iglesias firmes frente a desafíos modernos, pero se me ha asignado el tema: el desafío de ser constante. El desafío de ser constante. Y quiero iniciar con un texto, el último que leímos aquí del primer libro de Reyes, capítulo 18, en el versículo 21. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Hoy aprendimos aquí, bueno, las hermanas también, pero hoy aprendimos acerca de las redes sociales. Yo soy de los antiguitos, hermanos. Bueno, por mi edad también, ¿verdad? Pero me gusta escribir, o sea, anotar y hacer un borrador y otro borrador, y al último no me salen las cosas como yo quiero, ¿verdad? Pero las redes sociales, ¿verdad? La tecnología que hoy Beto nos compartía, ¿verdad? Es tan necesaria. Espero en otra ocasión, si es que me vuelven a dar la oportunidad de enseñar, poder hacerlo, hermanos, y proyectar algo de esto. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Únanse conmigo, dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.
Había una decadencia espiritual en esta parte de la historia bíblica. Elías había tenido una enseñanza maravillosa que ayer el hermano Manuel compartía con nosotros del capítulo 17. Pero en el capítulo 18, Elías regresa para encontrarse con Acab, porque le había dicho Elías que no iba a llover más que por su palabra. Y pasaron los meses, y llegó el tiempo en que Dios le dice a Elías que se acerque, que busque a Acab. Acab era el rey de Israel. Y entonces Elías se encamina para encontrarse con Acab. Aparece este siervo de Acab, Abdías, que era un varón temeroso de Dios, y se espanta cuando ve a Elías. Y entonces Elías en la historia le dice que le diga a Acab que aquí está él. Y Abdías dice: ¿cómo voy a hacerlo? Me va a matar si te ha buscado por todos lados. No te preocupes, tú dile que aquí voy a estar, no me voy a mover. Y es interesante que cuando Acab ve a Elías, le culpa de la situación que estaban viviendo. Y le dice: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le tiene que decir: no, no soy yo. Eres tú y el pueblo, porque se han olvidado de Jehová. Se han olvidado de Dios. Y entonces Elías, por supuesto, le dice que le reúna en el monte Carmelo a los profetas de Baal, que eran 450, y a los profetas de Acera, que eran 400. Iban a llevar a cabo ahí un reto. Iban a llevar ahí una competencia, ¿verdad? En ese lugar, el monte Carmelo. Y dice el verso 20, entonces Acab los convocó y estaban ahí. Y con mucha autoridad, en el verso 21, acercándose Elías a todo el pueblo, a toda la multitud que estaba ahí, incluyendo por supuesto los profetas de Baal y los de Israel que estaban ahí. Cabe mencionar que la decadencia espiritual que se vivía en ese momento era porque Israel se había olvidado de Dios. Y Acab había sido el responsable de esto, lo había llevado precisamente a eso. Y por eso Elías le lleva aquel reto ahí en el monte Carmelo. Y en el verso 21 que leíamos, ¿hasta cuándo? Esta pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos a estar firmes en un solo lugar? ¿Hasta cuándo vamos a ser constantes en las cosas del Señor? Era lo que le decía: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues síganle. Y si Baal, pues vayan en pos de él. Y dice el resto del texto que el pueblo no respondió palabra. Nuestras iglesias están siendo desafiadas por los movimientos sociales postmodernos, hermanos. Y el reto más grande que tenemos es permanecer firmes frente a estos cambiantes ataques que el enemigo utiliza para desestabilizar todas las instituciones que Dios estableció. Y entre las instituciones está el matrimonio, que está pasando momentos difíciles, una decadencia espiritual en los matrimonios. Nuestra sociedad está hundida en esto. Estamos viviendo, su servidor, mi esposa, estamos viviendo en una de las ciudades más peligrosas de México, en un tiempo la más peligrosa del mundo, Reynosa, Tamaulipas. Y somos testigos de cómo los matrimonios están enfrentando momentos tan difíciles, tan críticos. Y no solamente gente no creyente, estoy hablando también de cristianos. Pero también la familia en general, los hijos están siendo afectados. Pero por si esto fuera poco, también la iglesia del Señor, hermanos. Y poco a poco, estas instituciones establecidas por Dios están claudicando frente a estos ataques
del enemigo. Es por eso que en estas reuniones se nos ha retado, se nos ha desafiado, porque es necesario decidir, hermanos, entre permitir la influencia de las corrientes filosóficas del mundo. Tenemos que decidir qué vamos a hacer, hermanos, ante esto que estamos viviendo, tanto como matrimonios, como familias o como iglesia. O seguir la corriente, si es Baal, pues vayan en pos de él, como les dijo Elías. O buscar ser llenos del Espíritu Santo y estar firmes en la palabra de Dios, tal como lo estuvo Elías aquí en esta porción de la Escritura, en el Monte Carmelo, frente a Acab y los falsos profetas de Baal y de Acera. Así que entonces la firmeza de la iglesia en momentos de caos social y decadencia espiritual radica, hermanos, en cumplir primero la voluntad de Dios, en predicar su palabra con fidelidad, en hacer la obra de Dios con pasión, pero también con compromiso, en permanecer unidos en tiempos difíciles y tener una visión que vaya más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Este es el desafío de ser constantes. Ese es el desafío que tenemos nosotros hoy, hermanos. ¿Qué es desafiar? Podemos encontrar muchos ejemplos en las Escrituras acerca de desafiar. Es provocar a alguien a un combate o batalla o pelea. Y viene a nuestra mente Goliat y David. Ahí está Goliat desafiando a David, y David se enfrenta a él, y sabemos la historia que aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 17, desde el versículo 1 hasta el versículo 50. Cómo David tuvo la victoria. Pero ese es desafiar. Pero también otro de los eventos acerca de un desafío es cuando aquellos amigos de Daniel, Ananías, Azarías y Misael, o Sadrach, Mesach y Abednego, fueron obligados, o estaban siendo obligados por Nabucodonosor para que se inclinaran ante aquella estatua que él había hecho en el campo de Dura. Y conocen la historia, porque ellos dijeron: no lo vamos a hacer. Si no lo hacen, voy a calentar el horno 7 veces. No le hacen, no lo vamos a hacer, ¿verdad? El Dios a quien servimos, Él nos librará. Y si no fuera así, si a Dios le place que nosotros muramos, vamos a mantenernos firmes en lo que hemos creído, en el Dios que hemos creído, y sabemos que Él nos librará de tu mano y también del horno ardiente. Y conocen la historia. Fueron arrojados, y los hombres que arrojaron a aquellos 3 muchachos perecieron, murieron en ese instante, porque el horno había sido calentado 7 veces. O sea, era muy fuerte el calor. Y se sorprendió Nabucodonosor. No pusieron 3, pues yo veo 4. Y dijo: y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Y vino a mi mente el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Desafiar. Pero ¿qué es ser constante? Constante tiene que ver con firmeza de ánimo, hermanos. Tiene que ver con ser persistente. Tiene que ser con algo durable, algo continuo, algo incesante. Y para ello pudiéramos recordar aquellas palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Lo tengo que hacer. Algo constante. Y prefiero que lo hagamos con contentamiento, hermanos, por lo que el Señor va a hacer
con nosotros. Así que, ¿cómo puede la iglesia enfrentar, hermanos? ¿Cómo puede la iglesia enfrentar este desafío y mantenerse constante y firme en la predicación de la palabra en un mundo que está cambiando constantemente y con ataques constantes? ¿Qué hacer? Bueno, primero, tenemos que estar en la palabra de Dios. Cuando menciono esto, estoy diciendo que tenemos que hacer de la palabra de Dios nuestro libro de fe y de práctica, hermanos. No tenemos absolutamente que ir a otros. Sí, tenemos que estudiar, tenemos que leer libros, ¿verdad? Decía el pastor Enoch Gutiérrez en una ocasión: vea los libros, pero no vivas de los libros, vive de la palabra de Dios. Tenemos que predicar, hermanos, es hacer la palabra de Dios, es hacer de este libro, estos 1297 capítulos, estos 66 libros, tiene que ser nuestro libro de fe y de práctica, hermanos. Nos tenemos que guiar por lo que Dios dice, no por lo que pensamos o por lo que sentimos, sino por lo que Dios me está ordenando que debo de hacer. Estar en la palabra de Dios es seguir la sana doctrina en la cual hemos sido enseñados. Y hay los textos que ustedes conocen muy bien, hasta nuestros hermanos de las iglesias. Uno de ellos es 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto es lo que necesitamos predicar. Esto es lo que necesitamos enseñar. Esto es lo que la gente debe de conocer. Esto es lo que nuestros hermanos de las iglesias deben conocer: la palabra de Dios, las escrituras. Estar en la palabra, hermanos, es entonces seguir la sana doctrina en la que hemos sido enseñados. Y el otro texto es Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que esto es estar en la palabra de Dios. Esto nos va a ayudar, hermano. Estar en la palabra es la demostración de nuestro amor a Dios. El Señor Jesucristo en Juan 14:23 dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Estar en la palabra de Dios es obedecer lo que el Señor me manda a hacer. En Lucas 6:46 ustedes van a encontrar estas palabras del Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Así que estar en las escrituras es obedecer lo que el Señor me manda que tengo que hacer. Estar en la palabra de Dios es vivir y compartir el mensaje que Dios tiene para todos los seres humanos. El apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, desde el versículo 1 al versículo 5, le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego cuando llega al versículo 5 le dice: haz obra de evangelizar. Así que estar en la palabra, hermanos, hacer de la palabra de Dios nuestro libro de fe y de práctica, es decir, vivir en la palabra, permitirá que la iglesia se mantenga firme y constante en este mundo tan cambiante. El día que dejemos este libro sagrado, estos 66 capítulos inspirados por el Espíritu Santo, el día que usted ponga su Biblia aquí y la cierre y predique sus pensamientos, ese día iniciará una decadencia en su ministerio que va a terminar fuera de él. Esto es lo que nos sostiene. Esto es lo que tenemos que vivir.
Es lo que tenemos que creer y es lo que tenemos que enseñar, hermanos. En estos tiempos difíciles es Dios el que tiene que hablar, hermanos. Y la gente tiene que escuchar. Pero los profetas decían, escuchen o no escuchen, tú tienes que enseñar, tú tienes que predicar. Así que en primer lugar tenemos que estar en las Escrituras. Hagan su libro de fe y práctica. Deuteronomio nos habla mucho, no vamos a ir ahí por el tiempo, pero ustedes conocen el capítulo 6. Estas palabras que yo te hablo hoy estarán, etcétera, etcétera. Y las repetirás cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, etcétera, etcétera. Esto es lo que tenemos que hacer. Y es palabra de Dios, hermano. En Juan 5:39, Jesús le dijo, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estar en la palabra. Pero número 2, algo que va a ayudar a que la iglesia permanezca firme en este tiempo difíciles es fidelidad a Dios y a su obra, hermanos. Fidelidad a Dios y a su obra. Y cuando hablo de fidelidad, estoy hablando de confiabilidad, algo que Dios nos ha confiado. Pero estoy hablando también de constancia, de ser constantes en esto. Estoy hablando de honestidad. Estoy hablando de lealtad. Estoy hablando de convicciones firmes. Tenemos que ser fieles a Dios y a su obra. El ministerio no es un juego. La iglesia no es un lugar social. La iglesia es un lugar donde la gente llega para escuchar el mensaje de la palabra de Dios predicado por sus siervos, y es el Espíritu Santo el que trabaja en los corazones y entonces los convence de pecado, de justicia y de juicio, hermanos. Pero tenemos que ser fieles a Dios y a su obra. Fidelidad es permanecer, es estar firme en lo que comenzamos, en lo que hemos iniciado. Me duele profundamente, hermanos. Uno de los hermanos que compartía por la mañana también, a mí me duele profundamente cuando veo a alguien que ha abandonado el ministerio. Miren, déjenme decirles eso. En los 17 años que estuvimos como maestros, mi esposa y yo, en el seminario ahora, en aquel tiempo Instituto Bíblico, 17 años como maestros, vimos graduar 333 entre hombres y mujeres. 333. Qué gozo y qué bendición sería para nosotros oír que todos están ahí. Pero lo triste es que no es así. Fue emoción, fue sentimiento, escape de algo, no lo sé, pero no permanecieron firmes en lo que comenzaron y terminaron. Y lo triste de todo es que ni siquiera se congregan, y los que se congregan, que en un tiempo manifestaron un llamamiento, en lugar de ser una bendición para el pastor, son un estorbo, porque dañan el ministerio del pastor, porque ellos lo saben absolutamente todo. Fidelidad a Dios y a su obra es ser leales a toda costa a nuestro Señor Jesucristo. Y esto cuesta, y este es un reto. Pero también la fidelidad implica una determinación, ser determinantes en aquello que estamos decidiendo. ¿Saben que cuando pasamos por Daniel, en el capítulo 1, Daniel fue llevado por Nabucodonosor a Babilonia, y creemos que tenía, algunos dicen 13, otros 14, otros 15, otros 16 años, él y sus amigos, los jóvenes que llevaron ahí. Pero desde que llegaron ahí, ustedes saben, sobresale un versículo, un texto o una parte, ¿verdad? Un trozo de la escritura, el capítulo 1, versículo 8. Cuando el siervo de Nabucodonosor les trajo toda aquella clase de comida que el rey comía, porque quería que ellos estuvieran robustos, estuvieran sanos, estuvieran fuertes, para que formaran parte de la corte real. Pero dice el versículo 8, y Daniel, ¿qué dice? Propuso. No aquí, porque aquí se olvida. Y Daniel propuso, no aquí. Daniel propuso en su corazón, hermanos, no contaminarse. Se requiere de determinación
Y si estudiáramos los primeros 6 capítulos del libro de Daniel, nos daríamos cuenta que cuando llegamos al capítulo 6, él tenía aproximadamente 80 años, habían pasado más de 60 años. Y van a encontrar estos textos, o estas palabras. No se encontró él ningún vicio. Quiere decir que se había mantenido firme en aquello que había determinado cuando era un muchacho y ahora era un anciano, y entonces él seguía firme a Dios y a su obra, hermanos. Determinación, pero también dependencia, porque dependemos de Dios. Y uno de los textos que conocemos es el capítulo 15, en el versículo 5, cuando Jesús le dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Y tenemos que entender esto, hermanos. No podemos hacer nada separados del Señor. Él es el dueño de la mies, como se nos ha enseñado en esta semana. Es el dueño de la obra. Nosotros somos colaboradores con Cristo en su obra, pero necesitamos estar adheridos a Él. Si la vid se le desprende un pámpano, una rama, se seca y se echa al fuego y se quema, ya no sirve para nada. No hay nada que podamos hacer para pegarla. No se puede, porque se separó de la vid. Y Jesús dijo: separados de mí nada pueden hacer. Y si ustedes quieren llevar fruto, ustedes como pámpanos quieren llevar fruto, tienen que estar adheridos a la vida. Estamos hablando de dependencia de Dios. Dependemos del Señor, hermanos. Se nos ha retado la noche de lunes, la noche de ayer, martes. Gracias, hermanos, por la bendición de predicar la palabra y Dios trabajar en nuestro corazón. Pero todavía hay mucha necesidad en la obra de Dios. Reynosa, y tengo que hablar de Reynosa, aunque soy de Mante. Yo amo Mante, hermanos. Reynosa es mi segundo lugar. Si un día me muero, que me cremen y me lleven a Mante, ¿verdad? Es lo que yo quiero, ¿verdad? Pero Reynosa tiene cerca de 1 millón de habitantes. Una situación difícil, hermanos. Una situación crítica. Y necesitamos como pastores, y no solamente los de Reynosa, todos los obreros, todos los hombres y mujeres que Dios ha llamado, necesitamos dependencia del Señor. Estar adheridos a Él para poder hacer la obra que Él nos ha mandado hacer. Pero hay tanta necesidad, hermano. Y son retos. Y no es fácil obedecer al llamado del Señor. Él es el que pone. Pero 2 cosas aprendí hace muchos años: que cuando Dios llama, número 1, Dios equipa, y número 2, Dios provee, hermanos. Él se va a encargar de nuestras vidas, pero tenemos que dar un paso de fe. Recuerdo un seminario, uno de los últimos seminarios, voy a mencionar algo más adelante. Tuvimos 8 hermanos. Y el propósito de los seminarios es que obreros, pastores, rindieran su vida al ministerio de evangelismo de tiempo completo. 8. Pero no hubo ni uno de tiempo completo. Siguen haciendo evangelismo, gracias a Dios. Pero nuestro compañerismo no tiene un evangelista de tiempo completo. Y es una necesidad. Dios nos permitió viajar 10 años, hermanos. 10. Aquí está el hermano Manuel Vargas, creo que lo he mencionado en otra ocasión. Cuando dejamos el seminario, en mayo del 2009, porque fuimos aprobados en abril en Villahermosa, Tabasco, yo sabía que ya no iba a tener mi quincena de parte del instituto. Yo lo sabía. Pero estaba seguro que Dios nos había llamado a mi esposa y a mí para este ministerio. Y por eso tomamos la decisión. Y empezamos 10 años itinerantes, hermanos. 10 años por todos lados. Y recuerdo los primeros días de junio del 2009, me habló el hermano Manuel. Yo creo que estaba en Tamuín con Epi, ya no me acuerdo de eso. Y me dice: ¿cómo estás? Bien. Dice: oye, te deposito las ofrendas que te llegaron. Por supuesto que sí, ¿verdad? Porque voy llegando, usted mándame. Y me dijo: pero es muy poquito. Usted mándame lo que sea, de algo y nada, pues
Algo es bueno. ¿Se acuerdan de lo que me dijo? Es que te llegaron 100 pesos. ¿Se acuerdan de los 100 pesos? Yo dije, pues como quiera, mándemelo, ¿verdad? El cajero me quitó 60 y ya me dejó 40, ¿verdad? Pero por todo ese tiempo, hermanos, 2009 a 2019, Dios nos guardó, Dios nos proveyó y Dios nos equipó, hermanos. 10 años. Pero se requiere dependencia. Depender de Dios. Nuestras fuerzas se van. Yo ya no tengo las mismas fuerzas que tenía hace 20 años. Ya no puedo hacerlo, hermanos. Quisiera hacerlo, ya no puedo. Entonces corría con los muchachos, ya no puedo hacerlo. Pero cuando uno depende de Dios, estamos hablando de fidelidad. Estamos hablando, hermanos, de entrega y dedicación a Dios, pero también a su obra. Y se requiere esto, hermanos, para poder mantenernos firmes ante los ataques que estamos viviendo, ante los ataques que nuestra iglesia está enfrentando. No solo determinación, no solo dependencia, sino también disposición. Isaías, cuando vio la gloria de Dios, Isaías capítulo 6, soy muerto porque mis ojos han visto, ¿verdad?, la gloria del Señor. Y entonces escuchó aquella voz: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces hubo disposición en el corazón de Isaías, porque dijo: he aquí, envíame a mí. Y miren, Isaías es el profeta que nos habla del Señor Jesucristo, porque en su capítulo 7, versículo 14, anuncia el nacimiento de Jesús, de aquella virgen. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y todo el capítulo 53, los 12 versículos del capítulo 53 hablan de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él estuvo dispuesto a obedecer el llamado del Señor y a ser fiel, hermanos, a pesar de todo lo que enfrenta. Así que fidelidad a Dios también es valor para hacer su obra, hermanos. Y quiero pensar en Pedro, valor, cuando en Hechos capítulo 4, versículo 11, les dice a los que les prohibían que hablaran: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego el precioso versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Valor. Elías, del que estamos leyendo en esta noche, era el único, solo el que era el único profeta de Jehová, y se atrevió, tuvo el valor, hermanos, para poder manifestar a aquella gente que el Baal no tenía ningún poder y que solamente había un Dios vivo y verdadero, que era Jehová. Y por eso, cuando termina el reto, Dios responde por medio de fuego. El pueblo dijo: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Valor. Esteban, ministerio tan cortito, capítulo 6, y en el capítulo 7 termina el libro de los Hechos. Lapidado por predicar la palabra de Dios. Y cuando ustedes ven el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de los Hechos, van a darse cuenta que por lo menos él era un miembro de iglesia. Amados hermanos que están aquí de las iglesias, era un miembro de iglesia, fue escogido con los otros 6, o sea, para el grupo que iban a servir, y citó por lo menos 47, 48 y quizás 49 versículos aquí. 49 versículos, y los enfrentó a todos ellos, hasta decirles incircuncisos de corazón, porque siempre resisten al Espíritu Santo. Se taparon los oídos, los apedrearon. Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Y pudiéramos hablar también de Juan el Bautista: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Generación de víboras. Obviamente ya no vamos a decirle eso a la gente, ¿verdad? Pero estoy hablando de valor para hacer la obra, hermanos. Estoy hablando de valor. Así que ser fieles a Dios y a su obra, hermanos, será un desafío constante.
un desafío constante, pero hacerlo permitirá a nuestra iglesia permanecer firme y ser bendición al pueblo que nos rodea, hermanos. En tercer lugar, ¿cómo podemos mantenernos firmes, constantes ante la situación que estamos viviendo? En tercer lugar, vivir bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo. Los años de Cristo aquí en la tierra fueron muy cortos, 33. Pero durante ese tiempo predicó, enseñó, sanó y ayudó a la gente. Pero una de sus tareas principales fue entrenar a 12 hombres para la obra evangelística misionera. Hombres sencillos, sin mucha educación ni recursos económicos. Pero a estos hombres les dio el mandato de ir, que conocemos como la Gran Comisión, en Mateo 28, 18 al 20. Parecía imposible que estos 12 pudieran emprender una tarea tan grande. En el principio de su ministerio, multitudes le seguían, pero al comprender las demandas del discipulado, muchos le abandonaron. Lo menciona Juan en el capítulo 6, versículo 66. Antes de morir, uno le traicionó, Judas Iscariote. Otro le negó, Pedro, hasta lo maldijo. Y los demás le siguieron de lejos. Lo menciona Marcos en el capítulo 14, versículo 15. Con su muerte, los 11 quedaron desanimados, pensando que todo había acabado. Van a encontrar en Juan 21, versículo 3, después de que el Señor muere, le dice Pedro: yo voy a pescar. ¿Qué era Pedro? Pescador. Yo voy a pescar. Y dijeron los demás: vamos nosotros contigo. Pensaban regresar, pensaban que todo se había acabado y que quizá el ministerio de su Señor había sido un fracaso. Quizá pasó esto por su mente. Pero gloria al Señor, hermanos, porque esto no fue así. Hoy, después de poco más de 2000 años, el nombre de Jesucristo de Nazaret es conocido en casi todo el planeta. Y por donde quiera que vamos, encontramos seguidores de Él. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue posible que este grupo de humildes y sencillos discípulos emprendieran una tarea tan grande que se ha extendido a todas partes del mundo? Bueno, esa fue la promesa dada a aquella iglesia compuesta por 120 personas que encontramos en el capítulo 1 de los Hechos, antes de que el Señor ascendiera a los cielos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que hermanos amados, es fundamental saber y aceptar que la labor del Espíritu Santo es vital para el avance y el sostenimiento de la obra de Dios. En Lucas capítulo 4, versículo 1, nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Y más tarde, en Hechos capítulo 9, versículo 31, notamos que las primeras iglesias crecían y se fortalecían por el Espíritu Santo. Así que no debemos olvidar que es en el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo que Dios hará por medio de nosotros su gran obra, hermanos. Por lo tanto, debemos vivir bajo la dirección y el poder del Espíritu de Dios. Será un desafío constante, pero hacerlo permitirá a nuestra iglesia para que permanezca firme y constante, llevando a cabo la obra que el Señor nos encomendó. Dependencia del Espíritu Santo. Y número 4, algo que va a permitir que estemos firmes y que seamos constantes ante este desafío que tenemos, es ser constantes en apoyar la obra misionera. Amén. Hemos aprendido estos días hasta hoy, hemos aprendido acerca de esta labor. La obra misionera es una tarea y una responsabilidad que Cristo dejó a su iglesia. Y es a través de esta iglesia que el Evangelio ha sido predicado en todas las naciones.
Así que nosotros como iglesia debemos asumir este compromiso de seguir llevando el evangelio a toda criatura. Hemos estado orando por esta necesidad de obreros al campo misionero, pero como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tan involucrados estamos en apoyar misiones? ¿Hasta dónde hemos motivado a nuestra iglesia? Nosotros tenemos 6 años, hermanos. Oren por nosotros. Si Dios lo permite, en el verano del próximo año queremos organizarnos como una iglesia. Pero algo, desde el principio, desde el 22 de julio del 2019, que tuvimos el primer servicio, hablamos con aquel grupito de 6, porque eran 6 personas las que estaban en el primer culto que tuvimos, y empezamos a orar por misiones. Y cuando empezamos a levantar ofrendas, desde ese principio, desde ese inicio, nosotros empezamos a ofrendar para misiones. Estamos hablando de 4, de 5, de 6. Hoy Dios nos ha bendecido con un grupo precioso de más de 90 personas. Pero podemos hacer más en la obra misionera, y lo queremos hacer, hermanos. Y vamos motivados. La semana pasada yo compartía precisamente acerca de promesas de fe, y gracias a Dios porque los hermanos están respondiendo. Ser constantes en apoyar la obra misionera. Un hombre de apellido Bach, escritor y aviador estadounidense, dijo: aquí hay una prueba para saber si tu misión en la tierra ha terminado. Si estás vivo, no ha terminado. Y todos los que estamos aquí estamos vivos, y no ha terminado esta obra, hermanos. Tenemos que seguir adelante. Hallman, otro hombre misionero a Colombia, dijo: sin compromiso, misiones es solamente una teoría. Sin compromiso, la gran comisión es solo una emoción que va a durar 6 meses. Sin compromiso es cuestión de ir y después regresar a casa o al trabajo, pero olvidarse de ahí, porque misiones es un compromiso, hermanos, con Dios, como aprendíamos anoche. Belcher, director de unos ministerios en la ciudad de Ohio, en los Estados Unidos, dijo: los musulmanes solo tienen un libro, el Corán, dijo él, para convencer a otros de lo que su profeta enseñó. Pero dijo él: pero nosotros, los creyentes, los cristianos, tenemos la palabra de Dios, tenemos la presencia de Jesús y tenemos el Espíritu Santo, que es el que se encarga de convencer al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Pero tenemos, dijo él, que seguir predicando el Evangelio. Y va con otro hombre, un fiel cristiano en la ciudad de Boston, dijo esto acerca de misiones: básicamente, la iglesia tiene muchas responsabilidades, pero una sola misión: la evangelización y discipulado de las naciones. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto tiempo me queda, hermano? No me digas que ya. Quiero terminar. ¿20? Bueno. ¿Cómo podemos participar de misiones? Ya lo hemos aprendido. Yo anoté algo aquí, hermanos, que nos ha ayudado. ¿Cómo podemos, hermanos miembros de iglesia? Porque ustedes son parte importante de eso. Los pastores, como hemos aprendido, o como aprendíamos ayer, nosotros tenemos que apoyar misiones. Es ilógico que yo sea misionero y que no apoye misiones. Es ilógico. Es más, aunque no sea misionero, pero si soy pastor, yo tengo que apoyar misiones, hermano. Me es impuesta necesidad. Así de sencillo. Pero ¿cómo podemos participar de misiones? Número 1, mire el mundo con los ojos de Dios. Aquel texto de Mateo 9:36, ¿verdad?, nos enseña que Dios no ha dejado de ver a las personas como ovejas que no tienen pastor.
Jesús podía verlos y se daba cuenta de su profunda necesidad. Y por eso en Juan 4:35, cuando está ahí en el pozo de Jacob, le dijo a sus discípulos: levanten sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Número 2, interceda por las personas ante Dios. Estoy hablando de oración. Ezequiel 22:30 dice: y busqué a un hombre que se pusiese, que quisiera vallado, que se pusiese en medio de la brecha a favor de la tierra para que yo no la destruyera. Y dice, y no lo hallé. La oración constituye un gran poder que nos ha sido dado. Orar es un privilegio nuestro, hermanos. Por eso Pablo en Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo. Nos pueden impedir predicar, nos pueden detener una construcción, pero nadie nos puede impedir orar suplicando por la salvación de las personas. Es algo que nosotros podemos constantemente hacer. Número 3, ¿cómo podemos participar en misiones? Salir y alcanzar a los que nos rodean. Cuando Jesús salió a recorrer aldeas y ciudades, vio la necesidad de ellos. Número 4, intégrese a los planes de Dios por medio de su iglesia. Dios cumplirá sus planes a través de su iglesia, en donde cada creyente es un instrumento y el resultado vendrá de Dios. Hay un pasaje precioso en Hechos 2:47, donde dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Intégrese, hermanos, miembros de iglesia. Yo les hago esta pregunta: ¿están involucrados en apoyar la obra misionera? ¿Es el plan establecido por Dios? ¿Es por medio de la iglesia que esta obra se lleva a cabo? Número 5, ofrende su vida y sus bienes a Dios. Todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo, lo que tenemos, le pertenece al Señor. Es de Él. Y por eso tenemos que ofrendar nuestra vida y nuestros bienes. Cuando ustedes pasan, Pablo escribe 2 capítulos enteros, el capítulo 8 y el capítulo 9 de 2 a los Corintios, hablando precisamente de esta obra. Y les decía a los de Acaya, ¿verdad?, que Macedonia en profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Yo les decía a los hermanos este domingo: hermanos, miren, la Cruz Roja tiene un lema. Dice: nadie es tan rico, nadie es tan pobre que no pueda dar. Ese es el lema, no es bíblico, hermanos, no es un texto, Nacho 3:2, ¿verdad? No. Nadie es tan pobre que no pueda dar. Y luego dice: ni tan rico que no la pueda necesitar. Porque la Cruz Roja levanta parejo, hermanos. Y creo con todo mi corazón que no hay un solo creyente, no hay un solo miembro de nuestra iglesia que no pueda aportar para misiones. ¿Se puede? Sí se puede. Pero como aprendíamos esta noche, el problema está en el corazón. Ofrende su vida. Consagremos a Dios lo que tenemos, lo que somos y lo que sabemos. Después de la salvación, la decisión siguiente es obedecer lo que Dios nos manda. Y número 6, nunca vuelva atrás. O sea, manténgase firme, sea constante. Este es un reto. Recién nacida la iglesia, ahí en Jerusalén, bueno, fue establecida por el Señor en Mateo 16:18. Pero vemos su inicio, ¿verdad?, cuando Él asciende y le deja la comisión. Recién nacida la iglesia del Señor creció de una forma que nunca más se ha visto en la historia. 120, 3.120, 8.120 y multitudes. El mensaje de salvación, de esperanza y de fe inundó ciudades, pueblos y aldeas de aquel tiempo en una forma extraordinaria. Pero sin duda, una de las cosas relevantes de esta iglesia fue su capacidad y fuerza para negarse a retroceder o detenerse en el trabajo de expandir el mensaje de salvación. Por eso en Hechos capítulo 5, versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Y en el capítulo 6, versículo 7 dice que muchos obedecían a la fe, inclusive hasta sacerdotes. Nunca retrocedamos, mantengámonos firmes en esto. Termino. Fidelidad a Dios, o estar en su palabra, fidelidad a Dios y a su obra, vivir bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo y ser constante en apoyar la obra misionera. Esto nos ayudará en este desafío de ser constantes.
Pero mientras estaba con mis notas, pensé en estos hermanos que se mantuvieron firmes. Me acordé del hermano Elías Salazar. ¿Cuántos se acuerdan de él? Mira, hombre. Recuerdan que decía, mira, hombre, esa palabra que el hermano tenía, ¿verdad? A ver cuándo. Pero él nos enseñó el Antiguo Testamento y nos enseñó ética pastoral. Y él se mantuvo firme y fiel hasta que el Señor lo llevó a su presencia. Me acuerdo de Héctor Xochitl. Tuve la bendición de acompañar al pastor Enoch Gutiérrez a un viaje para estar con la iglesia Ciudad Blanca en Bolivia. Héctor Xochitl entregó su vida a misiones. Todos aquí lo saben. Me acordé del hermano Harold de Bilbis. Tengo unas notas de hace muchos años, quizás ustedes lo tengan, lo recuerdo con mucho amor. Apocalipsis al alcance de todos. No sé cuántos se acuerdan de eso. Y que nos ha servido de una manera maravillosa. Y nuestra querida, amada Luisa Webb, que acaba de partir con el Señor y que escribió aquel libro, Más que una docena. Ellos ya no están. Ya no están. Un día vamos a verles, hermanos. Pero ellos se mantuvieron firmes y constantes en la obra del Señor siempre. Pero tenemos unos vivitos todavía vivos. El hermano Guillermo Harvey. Me acuerdo de una predicación del hermano Guillermo. ¿Qué te motiva, Pablo? No sé cuántos se acuerdan de eso. ¿Qué te motiva, Pablo? Ahí está. Oren por él y por la hermana Elena. Batallan con su salud. Aquí está Toño, ¿verdad? Velázquez, que tiene comunicación más con ellos. Pero otro de los hermanos, el hermano Martín Castillo. Él fue, Dios puso en el corazón del hermano el iniciar los seminarios para evangelismo. Y entre las notas que él nos compartió, guardo unas que son un tesoro para mí. ¿Por qué ganar almas? No sé cuántos se acuerdan de eso. ¿Por qué ganar almas? Con aquel texto, el que gana almas es sabio. Y ahí está, un hombre que ha permanecido fiel a pesar de su carencia de salud, pero ahí ha estado constante, ahí ha estado estable, y hasta hoy que recibimos la noticia que él personalmente ha decidido dejar ser presidente del consejo de nuestro compañero. Pero un hombre fiel por años, veía su entrega, veía su dedicación, y siempre estuvo a su lado aquel hermano que le atendía, ¿verdad? Le asistía porque él necesitaba que alguien estuviera con él, pero se ha mantenido hasta hoy firme. Y otro de los hermanos es nuestro hermano Enoch Gutiérrez. Me acuerdo de aquella enseñanza, alerta roja o marea roja, basada en Ezequiel capítulo 3. Y luego tomó aquellos textos, le dio a escuchar un mensaje de Proverbios 24. Libra a los que están en peligro de muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Todos ellos enfrentaron el desafío de ser constantes. Los que ya no están, se mantuvieron ahí hasta el fin. Los que están, todavía siguen constantes, creciendo en la obra del Señor. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Pónganse de pie y leemos primer libro de Reyes, el versículo que leímos hace un rato. Terminamos. ¿Lo tienen? 18, 21. 18, 20 y 21. 20 y 21. Dice el texto, léanlo conmigo. Dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, iréis como él. Y el pueblo no respondió nada. Quiero animarles esta noche, hermanos. O quiero desafiarles, porque es lo que esta noche hemos tenido. Quiero desafiarles a que sigamos constantes en la obra del Señor.
a que sigamos fieles y constantes en la obra. Este es un desafío. No será fácil, pero no se preocupen, porque no estamos solos. La presencia de Dios está ahí con nosotros hasta el fin del mundo, dice el versículo 20 del capítulo 28 de Mateo. Y no se preocupen por las cosas que necesitemos. Dice David en el Salmo 37, 25: joven fui y envejecí, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga. Que Dios bendiga al compañerismo bautista bíblico de México. Amén. Padre, muchas gracias. Aquí estamos delante de ti. Ayúdanos, Señor. Queremos permanecer firmes y fieles hasta que tú regreses o hasta que Cristo regrese por nosotros. Será un desafío, Señor. Será un desafío permanecer firme en tu palabra, pero creemos que tú nos vas a ayudar, como lo has hecho en todos los tiempos. Creemos que nos vas a ayudar para seguir firmes y adelante, Padre Santo. Y no tenemos que claudicar entre dos pensamientos, porque todos los que estamos aquí sabemos que Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Así como están, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, con su mano en alto, yo sé que el tiempo apremia ya, pero cuántos de ustedes tienen en su corazón o aceptan el reto de permanecer firmes y fieles hasta que el Señor Jesucristo regrese? Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Que Dios bendiga a todos ustedes. Querrán de los que han levantado su mano y aunque no haya levantado su mano, querrán algunos de ustedes venir y terminar yo con ustedes esta oración. ¿Habrá algunos que quieren dejar su lugar? Gracias. Amén. Amén. Adelante. Gracias a Dios. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. No tenemos por qué claudicar entre dos pensamientos, hermanos, porque Jehová es el Dios vivo y verdadero, y Él nos ayudará y nos sostendrá hasta el final, hermanos. Ese será el desafío de nosotros, permanecer firmes. Que Dios nos ayude, que Dios siga tocando los corazones y que podamos seguir viendo obreros, hombres, mujeres que rindan sus vidas para servirle al Señor de tiempo completo. Y también a pastores, verle rendir su vida para la obra misionera o también para la obra de evangelismo. Muchas gracias, Padre. Aquí estamos delante de ti. Resuenan en nuestra mente y corazón aquellas palabras de tu Hijo: siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Y a veces no somos capaces, Señor, de hacer más. Pero bendito seas, porque en estos días nos has retado con tu palabra, nos has enfrentado con las Escrituras y nos haces ver nuestra necesidad de ti, Padre Santo. Separados de ti nada podemos hacer. Que tenemos que predicar tu palabra con integridad y con verdad, Señor. Y que tenemos que depender del poder y la dirección de tu Espíritu Santo. Y Padre bendito, que podamos mantenernos firmes y redoblar nuestros esfuerzos, nuestro corazón, para seguir apoyando
la obra misionera, que es lo que estuvo y está en tu corazón todavía, Padre Celestial. Bendice a todo tu pueblo aquí, Señor. Abre la ventana de los cielos y derrama bendición en abundancia sobre cada corazón aquí en el altar, y los que han quedado también, que tienen decisiones tomando en esta noche. Recibe la honra y recibe la gloria, el poder y la majestad, ahora y siempre, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Muchas gracias, hermanos, y que Dios bendiga nuestro compañerismo, hermanos, ahora y siempre. Gracias.